Hay momentos en los que la fe te exige caminar sin tener todas las respuestas. Ahí es donde muchos se detienen, porque la mente humana quiere seguridades, quiere controlar el resultado antes de obedecer. Pero Dios no trabaja de esa manera. Él no siempre revela el camino completo, muchas veces solamente muestra el siguiente paso. Y es en ese paso donde el corazón aprende a depender verdaderamente de Él. Así ocurrió con Abraham. El Señor no le entregó un plano detallado de su destino, ni le explicó cada etapa del recorrido. Simplemente le habló y le pidió que dejara atrás lo conocido. Su tierra, su rutina, su seguridad, incluso aquello que le daba estabilidad emocional. Dios lo llamó a avanzar hacia un lugar que todavía no podía ver con sus ojos, pero que ya había sido preparado por la mano del Altísimo. Aquella decisión no era únicamente un cambio de ubicación. Era una transformación profunda en su manera de vivir. Abraham debía dejar de apoyarse en su propia lógica para comenzar a confiar completamente en la dirección de Dios. Y ahí está el verdadero desafío de la fe. Seguir obedeciendo aun cuando el panorama no sea claro. Muchas veces el Señor también tocará áreas de tu vida donde te sientes cómodo. Habrá puertas que se cerrarán, temporadas que terminarán y cambios que no entenderás en el momento. Pero eso no significa que Dios se haya olvidado de ti. Al contrario, puede ser la señal de que Él está guiándote hacia algo mayor. Porque Dios no interrumpe tu comodidad para destruirte, sino para llevarte a un nivel de crecimiento, propósito y bendición que jamás alcanzarías quedándote en el mismo lugar. Dios nunca necesitó mostrarle a Abraham cada detalle del camino para cumplir su propósito en él. Lo único que le pidió fue obediencia. Le pidió que dejara atrás lo conocido y avanzara confiando en una voz más grande que sus propios pensamientos. Y esa sigue siendo la manera en que el Señor trabaja con muchos de sus hijos hoy. Porque la verdadera fe comienza cuando ya no dependes únicamente de lo que entiendes, sino de la dirección de Dios, aun cuando no puedas verla completa. Habrá temporadas donde el Señor removerá aquello que te hace sentir cómodo. No para dañarte, sino para llevarte hacia un propósito más alto. A veces Dios permite cambios inesperados, puertas que se cierran o caminos que parecen inciertos, porque sabe que hay bendiciones que jamás descubrirías quedándote donde siempre has estado. Mientras el mundo te enseña a aferrarte a lo familiar, Dios te invita a soltar el control y confiar en su guía perfecta. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Moisés frente al Mar Rojo. Delante tenía el agua, detrás, un ejército persiguiéndolo, alrededor, un pueblo lleno de miedo y desesperación. Humanamente no había salida. Sin embargo, en medio de aquella presión, Dios no habló de derrota, habló de confianza. Y Moisés declaró al pueblo: no tengan miedo. Manténganse firmes y vean la salvación que el Señor realizará hoy. ¡Qué poderosa verdad! Porque la fe no nace de lo que ven nuestros ojos, sino de la certeza de quien ha dado la promesa. Dar un paso de fe muchas veces significa apagar las voces del temor, ignorar las dudas que intentan paralizar y decidir escuchar solamente la voz de Dios. El miedo siempre intentará detenerte antes del milagro. Siempre tocará la puerta de tu mente diciéndote que no avances, que no arriesgues, que permanezcas donde todo parece seguro. Pero la fe hace algo diferente. La fe abre esa puerta y sigue caminando, aun cuando todavía no puede ver el resultado final. Pedro entendió esto cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas. La barca representaba seguridad, estabilidad y control. Pero Jesús estaba fuera de ella, en el lugar donde lo imposible se hacía realidad. Y cuando Pedro escuchó aquella palabra, ven, decidió salir. Él no caminó sobre el mar porque las olas dejaran de existir. Caminó porque confió en la voz que lo llamó. La palabra de Jesús fue más firme que la tormenta que tenía delante. Y ahí está una de las pruebas más grandes para todo creyente: aprender a caminar en el espacio que existe entre la promesa y su cumplimiento. Porque muchas veces la confirmación llega después de la obediencia. Primero viene el paso de fe, luego viene el milagro. Por eso el enemigo tratará de convencerte de quedarte inmóvil, atrapado en la comodidad y en el miedo. Porque sabe que detrás de tu obediencia hay algo poderoso preparado por Dios. La comodidad puede parecer tranquila, pero también puede convertirse en una prisión silenciosa. Puede hacerte creer que ya llegaste hasta donde podías llegar, que no hay nada más esperando por ti. Pero Dios jamás llamó a sus hijos a vivir limitados por el temor. Él nos llama a caminar hacia la plenitud de sus promesas, incluso cuando el camino parece imposible. Y eso mismo ocurrió con Josué frente a los muros de Jericó. Dios no le entregó estrategias humanas ni explicaciones detalladas. Antes de que las murallas cayeran, el Señor ya había declarado la victoria. Le aseguró que Jericó había sido entregada en sus manos.
La promesa vino primero. Después vino la obediencia. Josué tuvo que avanzar creyendo en una palabra que todavía no podía ver cumplida con sus ojos. Y ahí está la esencia de la fe verdadera, creer que lo que Dios ha dicho tiene más autoridad que cualquier muro levantado delante de ti. La palabra de Dios llegó a Josué antes de que los muros cayeran. La victoria fue anunciada antes de que existiera una sola señal visible de cambio. Y aún así, Josué tuvo que caminar, obedecer y guiar al pueblo siguiendo instrucciones que humanamente parecían extrañas. Ahí entendemos una verdad poderosa: la fe no consiste en ignorar la realidad, sino en creer que la voz de Dios tiene más poder que cualquier obstáculo que tengas delante. La fe es avanzar cuando todavía no tienes todas las respuestas. Es decidir obedecer aun cuando no existen garantías humanas. Porque el verdadero fundamento del creyente no es lo que ve, sino la fidelidad de Dios. Cada paso dado en obediencia abre espacio para que el poder del Señor se manifieste de maneras que jamás podríamos lograr por nuestras propias fuerzas. Muchos quieren caminar solo cuando todo está claro, cuando cada detalle parece seguro y cuando el resultado está garantizado. Pero si esperas a entenderlo todo antes de moverte, terminarás detenido en el mismo lugar. Si esperas a que las condiciones sean perfectas, nunca experimentarás lo sobrenatural de Dios obrando en tu vida. La fe exige confianza incluso en medio de lo desconocido. Y muchas veces el primer paso es el más difícil. Porque la mente recuerda heridas pasadas, fracasos antiguos y momentos donde las cosas no salieron como esperabas. El enemigo intentará usar esos recuerdos para llenarte de temor y convencerte de no avanzar. Pero Dios no está limitado por tu pasado. Tus errores no cancelan sus planes, y tus debilidades no disminuyen el propósito que Él preparó para ti. Por eso, cuando escuches la voz de Dios llamándote a avanzar, no permitas que el miedo te paralice. Da el paso sabiendo que el Señor va delante de ti. Su presencia te guía, su mano te sostiene y su promesa permanece firme aun cuando el camino parezca incierto. Recuerda lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra sigue viva hoy. No depende de tus capacidades humanas, sino del poder de Cristo obrando dentro de ti. La fe no es simplemente una emoción pasajera. La fe es una decisión diaria. Es escoger creer cuando otros dudan. Es obedecer cuando sería más fácil rendirse. Es mantenerse firme sabiendo que Dios siempre termina aquello que comienza. Y el Señor está levantando personas que ya no quieren conformarse con una vida limitada por la comodidad, sino creyentes dispuestos a caminar hacia todo lo que Dios prometió. Porque el llamado de Dios nunca fue solamente sobrevivir. Él te llamó a vivir en la plenitud de su propósito. Te llamó a caminar con autoridad, con esperanza y con una confianza que no depende de las circunstancias. Y quizás hoy te encuentras justamente al borde de lo desconocido, mirando una decisión, un cambio o una puerta que te intimida. Pero en medio de ese lugar, Dios sigue hablando a tu corazón. No tengas miedo. Da un paso adelante. Yo estoy contigo. Y es precisamente ahí, en los momentos donde el futuro parece incierto y las respuestas todavía no llegan, donde la fe se vuelve más fuerte. Porque cualquiera puede confiar cuando todo está bajo control, pero la verdadera fe nace cuando decides seguir creyendo aún sin entender completamente el camino. Eso fue lo que ocurrió con Rahab en Jericó. Humanamente, su decisión parecía absurda y peligrosa. Ella arriesgó su propia seguridad al esconder a los espías israelitas. Sin embargo, hubo algo dentro de su corazón que reconoció que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Rahab decidió confiar en un Dios que nunca había visto personalmente, pero cuya grandeza había escuchado anunciar. Y esa fe cambió completamente su destino. Como ella misma declaró en Josué capítulo 2, «El Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». En medio del temor de toda una ciudad, Rahab eligió creer. Y esa decisión de fe abrió la puerta para su salvación y para un propósito mucho mayor del que ella podía imaginar. Rahab tomó una decisión que, desde la lógica humana, parecía demasiado arriesgada. Ella no había crecido entre el pueblo de Israel ni había visto personalmente los milagros del Señor. Todo lo que tenía eran testimonios, rumores de un Dios poderoso que abría mares, derrotaba enemigos y caminaba con su pueblo. Y aún así, decidió creer. Decidió ponerse del lado de la promesa de Dios, aunque eso significara arriesgar su propia vida. Su fe nació antes de tener pruebas visibles de salvación. Mientras toda Jericó estaba dominada por el miedo, Rahab reconoció algo que muchos otros no pudieron ver. Entendió que el Dios de Israel no era un Dios más entre muchos, sino el Señor soberano sobre el cielo y la tierra.
Por eso declaró con valentía que los corazones de los habitantes de la ciudad se habían llenado de temor al escuchar lo que Dios había hecho por su pueblo. Rahab no tenía garantías humanas. No sabía exactamente cómo terminaría todo. No podía controlar el resultado ni asegurar su futuro. Pero eligió confiar en la mano invisible de Dios. Y esa decisión de fe no solo cambió su vida, también trajo salvación a toda su casa. Qué poderoso recordatorio de que un solo acto de obediencia puede abrir la puerta a bendiciones mucho mayores de lo que imaginamos. Y quizás hoy tú también te encuentras en una temporada donde todo parece incierto. Tal vez no ves claridad, no entiendes el proceso o sientes que estás caminando hacia lo desconocido. Pero recuerda esto, tu fe no debe descansar en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna sobre cada circunstancia. La verdadera fe no depende de lo que puedes controlar, sino de quien sostiene tu vida en sus manos. Hebreos 11:1 lo expresa con una profundidad extraordinaria. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso significa que la fe sigue caminando incluso cuando todavía no aparecen señales visibles. La fe permanece firme cuando el camino no está completamente iluminado. Y precisamente ahí es donde Dios comienza a formar en nosotros una confianza más profunda y genuina. Porque muchas veces queremos que el Señor nos muestre todo el trayecto antes de obedecer. Queremos respuestas inmediatas, explicaciones completas y seguridad total antes de avanzar. Pero Dios suele mostrarnos solo el siguiente paso. Él nos enseña a caminar día a día, dependiendo de su dirección y no de nuestra necesidad de control. Así vivió el pueblo de Israel en el desierto. Cada mañana, Dios hacía descender maná del cielo para alimentarlos. No podían acumular provisión para el día siguiente. Debían aprender a confiar diariamente en que Dios volvería a proveer. Y cuando vieron aquel alimento sobrenatural, se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Ellos no entendían completamente el milagro, pero aún así fueron sostenidos por la fidelidad de Dios. Y así sucede también con nosotros. Hay temporadas donde no entendemos todo lo que Dios está haciendo, pero aún así Él sigue sosteniéndonos. El camino de la fe nunca ha estado construido sobre certezas humanas, sino sobre confianza divina. Dios no siempre revela el panorama completo, porque desea que aprendamos a depender de su corazón más que de nuestras propias seguridades. A veces la fe consiste simplemente en dar un pequeño paso, un acto de obediencia, una oración más, una decisión de seguir creyendo aunque todavía no veas el resultado. Y con cada paso, tu confianza en Dios se fortalece. Con cada acto de obediencia, tu relación con Él se vuelve más profunda. Porque Dios honra a quienes deciden obedecer aún en medio de la incertidumbre. Y muchas veces revela su fidelidad de maneras que jamás habríamos imaginado. Eso fue exactamente lo que ocurrió con María, la madre de Jesús. De un momento a otro, recibió una palabra que cambió por completo el rumbo de su vida. No entendía todos los detalles ni sabía cómo sucederían las cosas. Pero en lugar de dejarse dominar por el miedo, respondió con humildad y fe. Y sus palabras siguen siendo un ejemplo poderoso para todo creyente. He aquí la sierva del Señor. Dios siempre honra a quienes deciden obedecer aun cuando no tienen todas las respuestas. Y muchas veces es precisamente en medio de la incertidumbre donde su fidelidad se manifiesta con mayor poder. María, la madre de Jesús, vivió una experiencia que cambió por completo el rumbo de su vida. Un mensaje del cielo llegó de repente para anunciarle algo que humanamente parecía imposible. No tenía explicaciones completas, no entendía cómo ocurriría todo y seguramente sintió temor ante lo desconocido. Pero aún así, respondió con un corazón dispuesto. Sus palabras en Lucas 1:38 revelan una fe profunda y sincera. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María decidió confiar antes de entender. Decidió rendirse al plan de Dios aun cuando el camino delante de ella no estaba claro. Y aquel acto de obediencia abrió la puerta para que el Salvador viniera al mundo. Eso nos recuerda que una sola decisión guiada por la fe puede impactar generaciones enteras. Lo que hoy parece un simple paso de obediencia podría convertirse mañana en parte de un propósito mucho más grande de lo que alcanzas a imaginar. Porque Dios no necesita que tengas todas las respuestas. Él solo busca un corazón dispuesto a creerle. Muchas veces pensamos que debemos sentirnos preparados, fuertes o completamente seguros antes de avanzar. Pero Dios suele obrar justamente en los lugares donde nos sentimos más débiles y dependientes. Ahí demuestra que su poder no depende de nuestras capacidades humanas. Él no se intimida por tus dudas, por tus limitaciones ni por aquello que todavía no entiendes. Mientras tú te preocupas por lo que no sabes,
Dios ya conoce cada detalle del camino. Y cuando decides confiar en medio de la incertidumbre, tu relación con Dios deja de ser solamente una rutina religiosa y se transforma en una verdadera intimidad con Él. Porque la fe no consiste simplemente en seguir reglas, consiste en aprender a escuchar su voz y responder con obediencia. Incluso cuando hacerlo no parece lógico. A lo largo de la vida habrá momentos donde no verás respuestas inmediatas. Orarás y parecerá que el cielo guarda silencio. Esperarás cambios que tardan en llegar y habrá días donde te preguntes si Dios realmente está obrando. Pero son precisamente esos momentos los que fortalecen tu fe más profundamente. Porque aprendes a confiar no solo cuando ves milagros, sino también cuando todavía estás esperando por ellos. La fe madura cuando sigues creyendo aunque aún no puedas ver la mano de Dios moviéndose. Cuando continúas avanzando aún en medio de las preguntas. Porque tener fe no significa no tener dudas jamás. Significa decidir confiar en Dios incluso mientras atraviesas esas dudas. Y algo poderoso sucede en esas temporadas de incertidumbre. Dios comienza a moldear tu carácter, fortalecer tu espíritu y enseñarte a depender completamente de Él. Ningún momento de espera es desperdiciado. Ninguna lágrima cae en vano. Todo proceso tiene un propósito eterno detrás. Con el tiempo mirarás hacia atrás y entenderás que cada paso difícil, cada oración silenciosa y cada momento donde no sabías qué hacer tendrá sentido. Lo que hoy te hace sentir vulnerable, mañana será parte de tu testimonio. Por eso, no desprecies las temporadas inciertas de tu vida. No las veas como un castigo ni como una señal de abandono. Muchas veces son el terreno donde nace una fe más fuerte y más auténtica. Son el lugar donde Dios prepara grandes testimonios. Porque cada historia poderosa en las Escrituras comenzó con alguien que decidió confiar más allá de lo visible. Siempre hubo un momento donde alguien tuvo que elegir creer antes de ver el milagro. Y tu historia no será diferente. Hoy Dios también te está llamando a avanzar, aun cuando no tengas todo claro. Te está invitando a confiar en Él por aquello que todavía no puedes ver, sabiendo que mientras caminas en fe, Él ya está obrando a tu favor aún en silencio. Mira las temporadas de incertidumbre no como un final, sino como el terreno donde Dios fortalece tu fe. Porque cada gran testimonio que aparece en las Escrituras comenzó con alguien que tuvo que tomar una decisión difícil, confiar en Dios aun cuando no podía verlo todo con claridad. Y hoy, Dios sigue obrando de la misma manera. Él continúa llamando a personas comunes a caminar por fe, a avanzar aún con preguntas, y a creer que su mano ya está trabajando incluso antes de que aparezcan las respuestas. Tu historia también está siendo escrita por Dios. Y aunque ahora no entiendas cada detalle, el Señor ya conoce el destino al que te está guiando. Cada paso de fe que das te acerca más al propósito que Él preparó para tu vida desde antes de que nacieras. Por eso, cuando la incertidumbre golpee tu corazón, no respondas con temor. Responde con confianza. Elige creer que Dios sigue teniendo el control y que nada escapa de sus manos. Porque llega un momento donde la fe deja de ser solamente una convicción interna y se convierte en acción obediente. Y ahí es donde muchas veces ocurre el verdadero cambio. Creer en el corazón es importante, pero actuar conforme a esa fe es lo que abre la puerta para que el poder de Dios se manifieste. La obediencia es el puente entre la promesa y el milagro. Naamán aprendió esta verdad de una manera profunda. Era un hombre importante, con autoridad y reconocimiento, pero ninguna de esas cosas podía sanar la lepra que consumía su cuerpo. Cuando acudió al profeta Eliseo esperando una solución grandiosa, recibió una instrucción sencilla y humillante: debía sumergirse 7 veces en el río Jordán. Humanamente aquello parecía absurdo. Su orgullo luchaba contra la obediencia. Pero cuando finalmente decidió actuar conforme a la palabra de Dios, ocurrió el milagro. Su piel fue restaurada completamente. La sanidad de Naamán no llegó por su posición, ni por su fuerza, ni por su razonamiento humano. Llegó cuando obedeció. Y esa es una lección poderosa para todos nosotros. Muchas veces el avance que estamos esperando se encuentra justo al otro lado de nuestra obediencia. Aunque el paso parezca pequeño o incluso incomprensible, Dios siempre honra a quienes confían en Él lo suficiente como para actuar. Porque hay instrucciones divinas que no siempre tendrán sentido inmediato. Habrá momentos donde Dios te pedirá avanzar cuando todavía no ves resultados, perdonar cuando aún duele, sembrar cuando parece que tienes poco o continuar creyendo cuando el panorama sigue igual. Pero cada acto de obediencia es una semilla que Dios utiliza para producir algo mucho mayor. Eso ocurrió también con la viuda de Sarepta. En medio de una terrible escasez, cuando apenas tenía alimento para sobrevivir junto a su hijo, Dios le pidió que diera primero lo poco que tenía.
Humanamente aquello parecía imposible. Pero ella decidió obedecer. Y debido a esa fe, la provisión sobrenatural de Dios sostuvo a toda su casa durante muchos días. No fueron las circunstancias las que determinaron el resultado. Fue su disposición a confiar en Dios aún en medio de la necesidad. Y así sucede también contigo. Cada vez que obedeces, abres espacio para que Dios se mueva en tu vida de maneras sobrenaturales. Porque la fe verdadera nunca permanece inmóvil. La fe actúa. La fe avanza. La fe sigue caminando incluso cuando todavía existen dudas o temores. Quizás hoy Dios te está pidiendo un paso sencillo pero importante. Tal vez sea hablar con fe en lugar de quejarte. Tal vez sea perdonar, servir, orar una vez más o atreverte a comenzar aquello que llevas tiempo posponiendo por miedo. No subestimes los pequeños actos de obediencia. En las manos de Dios, nada es insignificante. Y los 10 leprosos entendieron esta verdad cuando se encontraron con Jesús. Ellos clamaron por misericordia, y el Señor les dio una instrucción clara: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero había algo importante: todavía seguían enfermos cuando escucharon esas palabras. No habían sido sanados aún. Aún así, decidieron caminar obedeciendo. Y fue mientras avanzaban que el milagro ocurrió. Mientras iban de camino, la lepra desapareció y quedaron completamente limpios. Imagínalo por un momento. La sanidad no llegó antes del movimiento. Llegó durante la obediencia. Si se hubieran quedado esperando una señal inmediata, jamás habrían experimentado el milagro que Dios tenía preparado para ellos. Y muchas veces ocurre exactamente igual en nuestra vida. Hay bendiciones, respuestas y milagros que solo aparecen cuando decides dar el siguiente paso de fe. Los 10 leprosos seguían enfermos cuando Jesús les dio aquella instrucción. Nada había cambiado todavía en su cuerpo. Las heridas seguían ahí, el dolor seguía presente y no existía una evidencia visible de sanidad. Sin embargo, decidieron obedecer. Y la Escritura dice algo extraordinario: mientras iban de camino, quedaron limpios. El milagro ocurrió en el movimiento. La respuesta llegó mientras avanzaban en fe. Qué importante es entender esto. Muchas veces queremos ver primero para después creer, pero Dios nos llama a creer primero para luego ver su poder manifestarse. Si aquellos hombres se hubieran quedado quietos esperando una señal inmediata, jamás habrían experimentado la transformación que Jesús tenía preparada para ellos. Y de la misma manera, hay milagros que solo aparecen cuando decides dar el siguiente paso de obediencia. Porque la fe que nunca se convierte en acción permanece estancada. Es como una semilla guardada que jamás es sembrada. Tiene potencial, pero nunca produce fruto. Dios no nos llamó únicamente a escuchar su palabra, sino también a caminar conforme a ella. Y lo más hermoso es que Él no exige perfección absoluta para usarnos. Él busca corazones dispuestos. Dios se agrada de aquellos que dicen sí aun cuando sienten miedo. Se deleita en quienes obedecen incluso con dudas, incluso temblando, incluso sin sentirse fuertes. Porque el poder no está en la perfección humana, sino en la fidelidad de Dios obrando a través de personas disponibles. Tal vez piensas que tu obediencia es demasiado pequeña para marcar una diferencia. Pero en las manos de Dios, ningún acto de fe es insignificante. Él multiplica lo que le entregas. Bendice lo que pones delante de Él. Y muchas veces utiliza pasos simples y silenciosos para producir resultados eternos. Habrá momentos donde obedecer a Dios tendrá un costo. Quizás otros no comprendan tus decisiones. Tal vez seas criticado por mantenerte firme en lo que Dios puso en tu corazón. Habrá ocasiones donde tendrás que renunciar a la comodidad, esperar con paciencia o caminar en dirección contraria a lo que todos esperan de ti. Pero nunca olvides esto: la obediencia siempre trae recompensa. Cada testimonio poderoso comenzó con alguien que decidió actuar. No bastó solamente con tener buenas intenciones. Hubo personas que dieron el paso, que se movieron, que confiaron aún sin tener todo resuelto. Y eso sigue siendo cierto hoy. Tu avance espiritual comienza cuando tu fe deja de ser solamente palabras y se convierte en una manera de vivir. Porque obedecer a Dios no es algo que ocurre una sola vez. Es una decisión diaria. Es levantarte cada mañana dispuesto a seguir su dirección. Habrá días donde confiar será sencillo y otros donde parecerá difícil continuar. Pero con cada paso, tu fe madura. Aprendes a depender menos de tus emociones y más de la fidelidad del Señor. Y con el tiempo descubres algo poderoso: las mayores victorias no están solamente en alcanzar metas o recibir respuestas, sino en caminar cerca de Dios y permanecer fiel aún en los procesos difíciles. Porque el verdadero éxito del creyente no se mide solo por resultados visibles, sino por su disposición constante a seguir al Señor.
A veces verás rápidamente el fruto de tu obediencia. Otras veces tendrás que esperar más de lo que imaginabas. Pero Dios jamás ignora un acto de fe sincera. Hebreos nos recuerda que Él no olvida el trabajo y el amor de quienes le sirven. Cada oración, cada sacrificio, cada paso dado en obediencia tiene valor delante del cielo. Y aunque hoy parezca algo pequeño, Dios puede convertir tu obediencia en parte de una historia mucho más grande de lo que alcanzas a ver. Porque Él nunca pasa por alto la fe de sus hijos. Cuando decides obedecer, no solo transformas tu propia vida, también te conviertes en una luz para quienes te rodean. Tu manera de confiar inspira a otros a creer que Dios también puede obrar en ellos. Hay personas que descubrirán la fidelidad de Dios al observar tu testimonio. Verán cómo permaneciste firme en medio de las pruebas, cómo seguiste avanzando aún con miedo y cómo Dios sostuvo tu vida cuando parecía imposible continuar. Y entonces entenderán que el Señor todavía sigue haciendo grandes cosas a través de aquellos que simplemente están dispuestos a decirle: sí, aquí estoy. Dios jamás ignora la fe de aquellos que confían en Él. Cada acto de obediencia tiene un impacto mucho más grande de lo que alcanzamos a ver. Cuando decides caminar conforme a la voluntad de Dios, tu vida comienza a convertirse en un reflejo vivo de su fidelidad. Y aunque quizás no lo notes de inmediato, hay personas observando tu manera de permanecer firme, de seguir creyendo y de continuar avanzando aún en medio de las dificultades. La fe en acción tiene el poder de despertar esperanza en otros. Cuando alguien ve cómo Dios sostiene tu vida, cómo te levanta después de cada prueba y cómo te guía aún en los momentos inciertos, entiende que el Señor también puede hacerlo por ellos. Tu obediencia se transforma en un testimonio silencioso que apunta directamente hacia la grandeza de Dios. Y eso es algo poderoso. Porque no se trata de llamar la atención sobre nosotros mismos, sino de permitir que nuestra vida señale hacia Cristo. Cada paso que das en fe abre camino para que otros también se atrevan a confiar. Hay personas que encontrarán fuerzas para seguir adelante gracias a tu ejemplo. Hay corazones que volverán a creer al ver lo que Dios hizo contigo. Por eso nunca pienses que tu obediencia afecta solamente tu historia personal. Dios puede usar tu decisión de confiar para alcanzar generaciones enteras. Lo que hoy parece un pequeño acto de fe puede convertirse mañana en una fuente de inspiración, restauración y esperanza para muchos más. Y quizás hoy hay algo que Dios lleva tiempo hablando a tu corazón. Tal vez te está pidiendo que sueltes aquello que te aleja de Él. Quizás te está llamando a perdonar, a comenzar de nuevo, a abandonar el miedo o a caminar hacia un propósito que has estado evitando por inseguridad. No permitas que la duda te mantenga detenido. No esperes sentirte completamente preparado para obedecer. Muchas veces Dios llama primero, y luego fortalece mientras avanzas. Él honra incluso esos sí que salen entre lágrimas, esos pasos temblorosos que das aun cuando todavía tienes preguntas. Porque Dios no te pide que cargues con el resultado final. Lo único que te pide es obediencia. Lo demás déjalo en sus manos. Y cuando haces eso, descubres que Dios puede hacer mucho más de lo que imaginabas. Él abre puertas donde parecía imposible, restaura lo que creías perdido y fortalece áreas de tu vida que parecían quebradas. Nunca subestimes lo que el Señor puede hacer a través de una persona dispuesta a confiar plenamente en Él. Por eso hoy quiero animarte a mirar tu vida con sinceridad y preguntarte: ¿qué paso me está pidiendo Dios que dé? ¿Qué área necesita rendirse completamente a su voluntad? Tal vez sea algo sencillo, pero profundamente importante. Y cualquiera que sea ese paso, da ese paso con fe. Dios caminará contigo. Él te sostendrá cuando te falten fuerzas y te guiará incluso cuando no entiendas todo el camino. Permite que tu fe deje de ser solamente palabras y se convierta en una manera de vivir. Porque la obediencia genuina mueve montañas, abre puertas imposibles y glorifica el nombre de Dios. Que esta sea tu decisión desde hoy. Avanzaré en fe, obedeceré la voz del Señor y confiaré en Él aun cuando no tenga todas las respuestas. Que tu vida quede marcada por una fe activa, por pasos llenos de valentía y por una confianza profunda en el Dios que jamás abandona a sus hijos. Y mientras sigues caminando con Él, verás cómo su poder comienza a manifestarse en áreas donde antes solo había temor, incertidumbre y limitación. Porque caminar por fe nunca se trata de tener todo bajo control. Se trata de confiar en aquel que ya conoce tu futuro y que sostiene cada detalle de tu vida en sus manos. Hoy Dios te está llamando a salir de la comodidad, a responder con valentía y a permitir que tu vida se convierta en un testimonio vivo de lo que Él puede hacer con alguien que verdaderamente cree. Y ahora, quiero invitar a cada persona que está escuchando este mensaje a acercarse a la presencia de Dios con un corazón abierto. Allí donde estás, toma este momento con seriedad y fe.
Quiero que hagas esta oración conmigo, o simplemente escuches cada palabra creyendo que el Señor puede tocar tu vida y derramar sus bendiciones sobre ti. Oremos juntos a nuestro Dios misericordioso, lleno de amor y fidelidad. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, hoy venimos delante de tu presencia reconociendo que solo tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza. Tú eres el Creador de los cielos y de la tierra, el Dios que sostiene el universo con su poder y que da vida incluso a aquello que parecía imposible. Con todo nuestro corazón te exaltamos, porque tú permaneces fiel, santo y verdadero por toda la eternidad. Padre amado, hoy me acerco a ti con humildad y con un corazón agradecido. Reconozco que tú eres el único Dios verdadero, el Rey eterno que gobierna sobre toda la creación. No hay nadie como tú. Tu poder no tiene límites y tu amor permanece para siempre. Gracias porque aun en mis días más difíciles nunca me has abandonado. Gracias porque has sido mi refugio cuando he sentido miedo, mi paz en medio de la tormenta y mi fuerza cuando ya no podía continuar. Hoy te doy gracias por cada promesa que has hablado sobre mi vida. Gracias porque tus palabras permanecen firmes aun cuando todo a mi alrededor cambia. Gracias por tu misericordia que me alcanza cada mañana y por tu paciencia conmigo incluso en los momentos donde mi fe ha sido débil. Señor, reconozco que muchas veces permití que el temor hablara más fuerte que tu voz. Perdóname por las ocasiones en las que dudé de tu poder, por cada vez que retrocedí cuando tú me estabas llamando a avanzar. En este momento dejo delante de ti toda carga, toda ansiedad y todo peso que he llevado en silencio. Renuncio al pasado, al dolor y a todo pensamiento que me mantiene atado. También decido perdonar a quienes me hirieron, porque no quiero vivir prisionero de la amargura. Hoy elijo caminar en la libertad que solo tú puedes dar. Padre, fortalece mi fe. Ayúdame a confiar aun cuando no vea el camino completo. Dame valentía para obedecerte incluso cuando tenga miedo. Que la duda pierda todo poder sobre mi vida y que tu verdad llene mi corazón. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que no viviré paralizado por la incertidumbre. Tú no me has llamado a vivir derrotado, sino a caminar con autoridad, esperanza y confianza en tus promesas. Señor, cada puerta que tú abras delante de mí, la cruzaré con fe. Cada oportunidad que venga de ti la recibiré con valentía. Reprendo ahora mismo todo ataque del enemigo que intenta sembrar temor, confusión o desánimo en mi mente. En el nombre de Jesús, rompo toda cadena de limitación, toda palabra negativa y toda mentira que quiera apartarme del propósito que tú tienes para mí. Declaro victoria sobre mi vida. Declaro avance, favor y dirección divina. Que tu mano poderosa me guíe en cada decisión y que tu Espíritu Santo me fortalezca cada día. Señor, derrama tu paz sobre mi corazón y llena mi vida con tu presencia. También te pido por sanidad. Que tu poder toque ahora mismo cada cuerpo enfermo, cada mente cansada y cada corazón herido. Trae restauración donde hay dolor. Trae paz donde hay ansiedad. Trae esperanza donde existe desesperación. Que tu poder sanador fluya sobre cada persona que está escuchando esta oración. Renueva nuestras fuerzas y levanta todo lo que estaba quebrantado. Padre, cubre también a nuestras familias y seres queridos. Protégelos del mal, guárdalos en tus caminos y permite que tu propósito se cumpla en cada una de sus vidas. Donde haya división, trae unidad. Donde haya necesidad, trae provisión. Donde haya oscuridad, deja que tu luz resplandezca con poder. Y hoy nos unimos en fe como una sola familia espiritual, creyendo que tú escuchas cada oración levantada con sinceridad. Gracias porque estás obrando aún cuando no podemos verlo. Gracias porque tus planes siempre son mayores que nuestros temores. Confiamos plenamente en que tú tienes el control de cada detalle de nuestra vida. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias por escuchar esta oración y por responder conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe amén en los comentarios como una declaración pública de tu fe. Creo en el nombre de Jesús que las bendiciones, la paz y la fortaleza de esta oración comenzarán a manifestarse sobre tu vida desde hoy. También puedes ayudar a que este mensaje llegue a más personas compartiéndolo con alguien que necesite escuchar una palabra de esperanza y fe. Y no olvides apoyar este contenido dejando tu me gusta, porque cada interacción ayuda a que más corazones sean alcanzados por la palabra de Dios. Y recuerda suscribirte a Reflexiones del Día para seguir recibiendo mensajes que fortalecerán tu espíritu, renovarán tu fe y te acercarán cada día más a la presencia de Dios. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, escribe la palabra amén en los comentarios como una declaración de fe. Creo con todo mi corazón que Dios ha escuchado esta oración y que su favor,
Su paz y sus bendiciones comienzan a manifestarse sobre tu vida en el poderoso nombre de Jesús. También te animo a compartir este mensaje con un amigo, un familiar o cualquier persona que necesite esperanza, fortaleza y dirección de parte de Dios. Nunca sabes cuándo una sola palabra puede cambiar el rumbo de la vida de alguien. Y al apoyar este contenido con tu me gusta, ayudas a que el Evangelio siga llegando a más corazones alrededor del mundo. No olvides suscribirte a Reflexiones del Día para seguir recibiendo mensajes llenos de fe, oraciones poderosas y reflexiones que fortalecerán tu espíritu y te acercarán más a la presencia de Dios cada día. Y a cada persona que apoya este ministerio, queremos decirle gracias. Que el Señor multiplique abundantemente sobre tu vida todo acto de amor y generosidad. Has sido bendecido para también bendecir a otros. Y antes de terminar, quiero hablar especialmente con aquellas personas que sienten en su corazón el deseo de acercarse a Jesucristo y entregarle su vida. Tal vez has estado lejos de Dios, tal vez cargas heridas, culpa o un pasado que todavía pesa sobre ti. Pero escucha esto con atención, Jesús no vino para condenarte. Él vino para salvarte, restaurarte y darte una nueva vida. No importa quién hayas sido ni lo que hayas hecho. La gracia de Dios sigue estando disponible para ti hoy. El Señor te ama profundamente y su deseo es que puedas experimentar el perdón, la paz y la vida eterna que solo se encuentran en Cristo Jesús. Si hoy deseas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, puedes hacer esta oración con fe desde lo más profundo de tu corazón. Señor Jesús, reconozco que necesito de ti. Reconozco mis pecados y te pido perdón. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy decido dejar atrás mi vieja vida y abrirte las puertas de mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Guíame, transforma mi vida y ayúdame a caminar contigo todos los días. Gracias por tu amor, por tu gracia y por salvarme. En tu nombre, Jesús. Amén. Si has hecho esta oración con sinceridad, quiero decirte que has dado el paso más importante de tu vida. Ahora comienza un nuevo camino junto a Dios. Busca una iglesia donde puedas seguir creciendo espiritualmente. Aprende más de la palabra de Dios y rodéate de personas que te ayuden a fortalecer tu fe. Y cuando tengas la oportunidad, da el paso del bautismo como una expresión pública de tu decisión de seguir a Jesús. También queremos acompañarte en oración. Puedes dejar tu petición en los comentarios, porque estaremos orando por ti y creyendo junto contigo por la respuesta de Dios sobre cada situación que estés enfrentando. Y aunque a veces las respuestas no lleguen de inmediato, nunca pienses que Dios no te escucha. El Señor obra incluso en silencio, y su tiempo siempre es perfecto. Aquí creemos en el poder de la oración. Creemos en un Dios que sana, restaura, libera y transforma vidas. Y creemos que ninguna situación es demasiado difícil para Él. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo llenen tu vida, tu hogar y tu corazón desde hoy y para siempre. Y que Dios te bendiga abundantemente. Amén.